Vamos a abrir la palabra, gracias, Ian. Vamos a abrir la palabra del Señor en primera epístola de Juan. Primera de Juan, así es, capítulo 5. Mira, ¿y qué se hizo Ian? Ya se fue. Hazme el favor tú, papayito, ¿quieres? Pónmela. Aquí está bien, esta ofrenda ahí. Hizo falta esto, mira. Gracias, papá, eso. Primera de Juan, capítulo 5. Mira, vamos a estudiar en esta noche un versículo, o dos versículos más bien, que se consideran versículos de los más difíciles de interpretar. Es el capítulo 5, versículo 16 de Primera de Juan. Y dice así, el estudio de esta noche, hablando de no todos los pecados son iguales, vamos a hablar del pecado de muerte. Y notemos lo que dice este versículo. Si alguno viere, notemos, a su hermano, aquí ya nos metió a la iglesia. No nos está hablando de gente de la calle, no nos está hablando de gente del mundo, nos está hablando de gente de la iglesia. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, ese es el estudio de esta noche. ¿Ok? El pecado de muerte. ¿Cuál es ese pecado de muerte? ¿De qué se trata? Por el cual yo no digo que se pida. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo 16 dice: y si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo, mire, más específicamente, comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Es decir, hay pecados que llevan a la muerte. Ahora, en la Nueva Versión Internacional, simple y sencillamente para ver diferentes aspectos, ángulos, ópticas de lo mismo. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Que Dios bendiga la lectura de esta palabra. El único problema de Juan es que no nos dijo cuál es ese pecado. ¿Me explico? Y por más que leamos todo el contexto de la escritura, no nos aparece. Pero en base al conocimiento de todas las escrituras vamos a estudiar esta porción. ¿Cuál es ese pecado de muerte? ¿A qué se refiere Juan con esta situación? Nos dice que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Ahora, debemos de considerar que cualquier persona, cualquiera, que comete un pecado, confiesa su pecado y se arrepiente de su pecado, recibe perdón con la sangre de Cristo. No hay un pecado que la sangre de Jesús no pueda perdonar. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, la sangre de Cristo tiene poder. No hay un pecado, no existe un pecado que usted pueda decir: a mi Dios no me puede perdonar este pecado que yo he cometido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo perdona todos los pecados. La teología católica divide los pecados prácticamente en dos listas o dos clasificaciones. Lo que se conoce como pecados veniales, que son pecados leves, y lo que el catolicismo llama los 7 pecados capitales, y curiosamente pecados mortales le llama también, que es el orgullo,
la envidia, la gula, ya nos fregaron a todos, lujuria, la ira, la codicia y la pereza. Mire, gula y pereza. Y el catolicismo romano pues enseña que estos pecados pueden conducir a pecados más graves. También enseñan que si una persona no se arrepiente de estos 7 pecados que ellos consideran pecados capitales, pues va a pasar muchísimo más tiempo en el purgatorio, cosa que nosotros consideramos que eso no existe porque no aparece en la Biblia. No hablamos del purgatorio donde están las pulgas, sino el purgatorio donde la gente supuestamente purga sus pecados. Y estos son pecados que se supone que solamente los puede perdonar un sacerdote. El catolicismo romano ha cambiado muchísimo su teología. Ahora hay muchas cosas que no enseñan ellos o que las han cambiado. Pero esta es la manera como ellos, y digo esto pues por el hecho de que el pueblo evangélico, especialmente aquellos que nacimos dentro del catolicismo, venimos al mundo evangélico con esa mentalidad, con ese tipo de situaciones que nos enseñaron allá en el catolicismo y las traemos, ¿verdad? Todavía aquí estamos en el evangelio, pero seguimos pensando como pensábamos antes. Ahora, fíjate que en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento como el Padre, en el Nuevo Testamento como el Hijo y ahora el Espíritu Santo, que quedó pues como las arras de la promesa. Pero en el Antiguo Testamento personas cometieron ciertos pecados donde Dios actuó de una manera inmediata y personas murieron en el instante. Y esto es para ir introduciéndonos en lo que son los pecados de muerte. ¿Qué puede ser un pecado de muerte? Porque ahí vamos a ir caminando. En esas aguas vamos a navegar en estos próximos minutos. Y varias cosas como esas. Por ejemplo, la primera persona que murió de una forma instantánea fue la mujer de Lot. En Génesis capítulo 19, versículo 17, fíjate que usted conoce la historia y no quiero entretenerme demasiado porque tengo muchos ejemplos, pero en el 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, que el ángel los sacó de la ciudad, y Lot pidió y dijo: mira, por favor, no me saquen de aquí a cualquier, yo me quiero ir a Zoar, me quiero ir a esta ciudad. Bueno, dijeron: escapa por tu vida. Y mire usted el mensaje de los ángeles, la orden del ángel: no mires tras ti, no vuelvas a ver para atrás. Podemos pasar toda la noche investigando por qué el ángel le dijo a Lot y su mujer: no vuelvan a ver hacia atrás. No pares en toda esta llanura, escapa al monte. Y mire usted: no sea que perezcas. En el versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, ¿qué dijo el ángel? No vuelvan a ver. Pero la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. De hecho, se cree que las ciudades de Sodoma y Gomorra se encontraban precisamente en el lugar donde es el Mar Muerto hoy en día, donde hemos estado. Dios mediante, en una semana que estemos por allá, se van a dar cuenta que hay sal por todos lados. Es imposible no recordar esta historia. Es el mar con la mayor cantidad de salinidad en el mundo. Y bueno, pues hay sal por todos lados. Esta mujer murió inmediatamente en este lugar, en vista de que desobedeció. El ángel dijo: no vuelvan a ver hacia atrás. Sin embargo, la mujer no le importó y volvió a ver atrás. En Génesis 38:7, el hijo primogénito de Judá se llamó y dice el versículo claramente: y el primogénito de Judá, simple y sencillamente, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué dice la escritura? Le quitó la vida.
pueden suceder cosas como esta. Dios es Dios, hermano, y funciona como Él quiere y hace como Él quiere. Onán, en capítulo 38, también en el versículo 8, ustedes recuerdan la historia. Se murió Er, entonces Onán tenía que tomar a la esposa de Er y darle descendencia. ¿Okay? Este pasaje también es mal interpretado porque mucha gente quiere utilizar esta porción de la escritura para decir que Dios le quitó la vida a Onán por masturbarse. Pero no era esa la situación. Onán tenía relaciones con su esposa, pero él vertía en tierra porque él sabía que si le daba descendencia le iba a bueno, al fin y al cabo no sería de él, sería de su hermano. ¿Ok? Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, ojo niño, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia. Lo dice claramente el versículo. Esa era la razón, ese era el objetivo por el cual el hombre vertía en tierra. Y mire el siguiente versículo: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, lo interesante del asunto, esto es un tema complejo, pero me encanta porque cualquiera diría que Dios no podía estar pendiente de una situación como esta, sin embargo estuvo. Hay ciertas cosas en la vida, hermano, y todo esto que está escrito en la palabra del Señor es para nuestro crecimiento y para nuestro conocimiento. Así es que se murió uno, pero también se echó al plato al otro. ¿Me explico? También murió de una manera instantánea. Bueno, fíjate que en Números capítulo 15 aparece un hombre que no se nos da el nombre de él. Simplemente se nos dice lo que hizo o lo que no hizo. Y mire lo que dice la palabra. Este hombre no santificó el día de reposo. En Números 15:32 dice la palabra: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña. ¿En qué día? El día de reposo. Si lo trasladamos a nuestros días, fácilmente podríamos decir que apareció por ahí un hombre que decidió trabajar el día domingo, si lo trasladáramos a nuestros tiempos. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón. Es que hay gente que es meque, ¿verdad? Lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y había un problemita. Lo pusieron en la cárcel. ¿Por qué? Porque todavía la ley no decía qué es lo que había que hacer con esa gente. Entonces Moisés dijo: ¿y qué hacemos con él? Si no tenemos nosotros una ley que diga qué es lo que hay que hacer con una persona que quebrante el día de reposo. Lo meten a la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Versículos siguientes. Y Jehová dijo a Moisés: mire usted, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Y cómo? Muerte de sapo, mi hijo. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Otro pecado donde Dios actúa de una forma inmediata en una situación como esta. Los hijos de un sacerdote, los hijos de Aarón, Levítico 10 del 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó que ofrecieran. Y salió fuego de delante de Jehová, mire usted, y los quemó y murieron delante de Jehová. Esta es una porción triste también de la escritura, porque Dios no había mandado a esta gente a hacer eso. Sin embargo, ellos lo hicieron sin consultar a Jehová. Y bueno, salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón no dijo nada. Aarón se quedó callado, como diciendo: entiendo lo que Dios ha dicho. Los hijos del profeta Elí, que dice la escritura que eran malos, que hacían una gran cantidad de maldades y que no los estorbaba su papá. En 1 Samuel 2:22 también la palabra del Señor dice que los mató Dios.
En el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Paito les estaba dando. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre, mire, y esto es importante. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Entonces ahí tenemos, aunque sabemos que cuando pecamos contra nuestro prójimo estamos pecando contra Dios, pero son dos cosas bien diferentes también, ¿ok? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y precisamente en el versículo 34 dice: Dios dijo que los mataría. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y en 1 de Samuel capítulo 4 versículo 11 dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Usa, ¿se acuerda usted que Usa, cuando iban llevando el arca y se iba a caer el arca, y Usa sostuvo el arca? Y dice la escritura también que lo mató Dios por haber intentado hacer eso. En el Nuevo Testamento tenemos también un par de casos. El primero y más trascendente es el de Ananías y Zafira, que lo estudiamos, ¿se acuerda? Ananías y Zafira, que vendieron la propiedad, trajeron su ofrendita a la iglesia, y el pastor les dijo, ¿verdad? ¿Vendieron en tanto la propiedad? Sí, dijeron ellos, ¿verdad? En tanto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Pácate, que cayó Ananías. Y 3 horas más tarde, porque la señora andaba en Metrotown, regresó 3 horas más tarde la señora y le dijo: ¿es cierto que vendieron en esto la propiedad? La mujer dijo: sí. Y bueno, ahí le dijo Pedro: ahí los jovencitos que acaban de enterrar a tu marido, en your next. Y así fue. Se murió también la mujer. Ese es un caso típico. Ahora, cuando hablamos acerca de pecado de muerte, sin lugar a dudas que en el Nuevo Testamento y en nuestra era ya no sucede de esa manera. Si las personas murieran por no darle a Dios lo que le corresponde a Dios, hermano, yo no sé a quién le estaría predicando yo en esta noche en realidad, ¿me entiende? Porque una de mañosos que se ha desatado en todas partes del mundo evangélico, como usted no tiene idea. Es así. Todo el mundo busca la manera de cutarrearle a Dios. Todo el mundo busca la forma de, ¿verdad? A mí me tocan darle 20, pero le voy a dar 15, ¿me entiende? Porque así como está la vida, pastor, es que ni que fuera mío. Las iglesias bautistas, los pastores tenemos un salario. Las iglesias pentecostales, las iglesias de Asambleas de Dios, tal vez no el 100% de ellas, funcionan que las ofrendas son para el sostenimiento de la iglesia y los diezmos son ese salario del pastor, ¿verdad? Así funcionan las iglesias que son carismáticas, o algunas de ellas pues Asambleas de Dios o pentecostales. Entonces es una situación entre usted y el Señor. Ahora, hay un segundo caso en el Nuevo Testamento que sucedió con Herodes en Hechos capítulo 12 versículo 21. Dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo, mire lo que le decía el pueblo. El pueblo le gritaba, le clamaba, le decían: voz de Dios. Imagínate, Herodes hablando, y la gente que es buena para dar carreta, ¿verdad? Voz de Dios y no de hombre, le decían a Herodes. Este es voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Tenemos esos casos. Entonces, todo esto a manera de preámbulo de diferentes casos donde las personas murieron instantáneamente por haber desobedecido a Dios, porque Dios dijo una cosa y la persona hizo otra. ¿Ok? Ahora, hay un caso, vamos encaminándonos hacia qué es el pecado de muerte. Algunos de ustedes deben de recordar que cada vez que celebramos la Santa Cena, hacemos mención de esta porción de la Escritura, de 1 Corintios 11:27, que dice
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, mire la palabra que sigue, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos. Ponga atención a esto, hermano, estamos hablando del pecado de muerte. Y dice que las personas, Pablo está diciendo que las personas que participan de la cena del Señor sin discernir el cuerpo, los que participan sin entender lo que es la cena del Señor, juicio, comen y beben para sí. Y que hay muchos enfermos y muchos débiles entre ustedes y muchos duermen. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 30, por favor, dice: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso se pelaron, ya se murieron. En la Nueva Versión Internacional, siempre el mismo versículo: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Se puede imaginar usted esto? Está diciendo la palabra. Es decir, las cosas del evangelio se tienen que tomar con la seriedad necesaria. Si hay una persona que viene a la iglesia y quiere, ahora, repito, hermano, Dios funciona de la manera que Él quiere, ¿verdad? Pero ¿para qué vamos a tentar al Señor? Dígame, ¿para qué le vamos a buscar tres patas al gato? Decimos. Porque usted podrá, porque mire, yo le cuento esto. Yo he conocido personas que, póngale usted, han venido un mediodía a la iglesia. Y me dicen: pastor, fíjese que esta noche va a haber Santa Cena. Y claro, cuando se celebra Santa Cena hay dos tipos de cena del Señor: lo que se llama comunión abierta y lo que se conoce comunión cerrada. Hay iglesias que tienen comunión cerrada. ¿Qué significa eso? Que las únicas personas que pueden participar de la cena del Señor en una iglesia son los miembros de esa iglesia. Si usted visita o usted pertenece a otra congregación o usted no es miembro de esta congregación, usted no podría participar de la cena del Señor. Nosotros como iglesia, como tabernáculo, tenemos una comunión abierta. ¿Qué significa eso? Que si usted es miembro, si usted tiene a Cristo en el corazón, usted ha sido bautizado por inmersión en una iglesia evangélica, y usted vive aquí en Canadá pero no es miembro de nuestra iglesia, usted más que bienvenido a participar de la cena del Señor. Pero esa vez me acuerdo yo que esta pareja vinieron a hablar conmigo en el culto del mediodía y me dijeron: pastor, nosotros aquí, y dice ella, mi esposo no es creyente, pero yo sí, entonces quiero saber si yo puedo participar. Y le dije: ¿usted ha recibido a Cristo y se ha bautizado? Sí, pastor, que no sé qué. Me dice: pero mi esposo, ella haciendo énfasis, pero mi esposo no. Y le digo: entonces usted sí puede, pero su esposo le pedimos, ¿verdad?, cariñosamente, que se abstenga. Eso fue lo que hablamos. A la hora del servicio de la tarde, el hombre se puso de pie y participó de la cena. Yo no me voy a poner desde el púlpito a decir: te vas a morir. Ahora, no lo volví a ver más, ni a ella ni a él. ¿Y será que se lo llevó a los dos del Señor? Tampoco sé, ¿me entiende? Pero este pasaje de la Escritura está claro. Aquí está hablando de que hay personas que están enfermas. Aquí está hablando de gente débil. Hermano, nosotros, mira, yo le digo esto: nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Los achaques que tenemos deberíamos de pasarlos por el filtro espiritual en primer lugar. Es que no hay nada como estar a cuentas con Dios, la verdad. No hay nada como estar a cuentas con Dios. Y estos pasajes que estamos leyendo, lo estamos viendo en varias versiones, lo dice claramente la Escritura, determinantemente, puntualmente. Hay enfermos entre ustedes, hay débiles entre ustedes, y algunos se murieron. ¿Por qué? Porque participaron de la cena del Señor de una forma indigna. Porque no disciernen el significado del pan, el significado del vino, el significado del cuerpo de Cristo, el significado de la sangre de Jesús. Es decir, venir simple y sencillamente por participar. Claro, el tema de la Santa Cena se presta para un montón de cosas, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez anunciamos al mediodía que teníamos Santa Cena en la noche, y apareció una pareja y me dijo: pastor, ¿y la cena dónde está?
Y le digo, es Santa Cena. Y nosotros nos venimos sin comer porque ellos entendieron que era una comida para todos. Bueno, aquí está hablando acerca de esto. Ahora, hay quiero 1, 2, 3 cositas más. Hay otra porción de la Escritura que tiene que ver con todo esto del pecado de muerte. ¿Qué significa entregar a Satanás a una persona? ¿Qué significa eso? Y vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 5. Resulta que en la iglesia de Corinto había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá. Entonces, claro, la iglesia de Corinto no sabía cómo funcionar. ¿Qué hacemos en una situación como esta? Y le mandan a preguntar al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué hacemos en este asunto? Entonces dice en 1 Corintios 5:1. No. De cierto se oye, yo creo que es la 60, por favor. Ahí está. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira, no sean chismosos. Ahí no dice si el hombre o la mujer está viviendo con los dos al mismo tiempo. No vaya a preguntar después, mire pastor, ¿por qué no dice? Ahí no dice si ya el papá había dejado a la mujer y el hijo se había quedado. Tampoco dice, simplemente dice que alguno tiene la mujer de su papá. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es la pregunta del apóstol. Ciertamente yo, como ausente, Pablo no estaba en Corinto, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ahí está lo que estamos estudiando, sea entregado a Satanás, ojo, para destrucción de la carne, que es para que se muera pues. Pero como la salvación es eterna, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, ¿qué puede ser esto? Que este hombre estaba viviendo con la mujer de su papá, pero el hombre estaba viniendo al culto. Pues, repito, hermano, mire, hay detalles que no los tenemos en la Escritura. ¿Será que el papá de este muchacho era diácono de? Yo no sé, usted ¿me entiende? ¿Será que el hombre estaba en el culto y el hijo aparecía con la señora y todo el mundo decía, mire, y esta señora que no era un relajo, hermano? Entonces dice Pablo, miren señores, lo que está pasando acá es que están dando mal testimonio. Eso no debería ser. Hablen con este muchacho, hombre. Hablen con él, resuelvan. Pablo, ya hablamos. ¿Y qué pasa? Pues el hombre no quiere. Dice que la ama, que entrañablemente. Y bueno, y ese pecado, ¿cómo lo resolvemos? No, pues si el hombre no se quiere ni arrepentir siquiera. Entonces mira, hay situaciones en la vida donde usted conoce a una persona que con conocimiento de causa, conocimiento de la palabra, no les importa el testimonio de la iglesia. Por eso yo he dicho en este púlpito, no una, sino 1000 veces, hay lugares donde nosotros los cristianos no cabemos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos dando mal testimonio. Porque mira, a usted es probable que no le importa. ¿Por qué? Porque a usted lo único que le importa es respirar. Digo, usted hablando de otras personas, ¿verdad? Entonces, no le importa, pues, ¿verdad? Que gente de la iglesia, usted sirva de mal testimonio, pero a Dios sí. Por eso dice el Señor que cuando alguien peca contra un creyente, un nuevo creyente, contra Cristo peca, dice la Escritura. También dice la Escritura, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Ay de ellos. Mejor le sería que se amarrara una piedra de molino en el cuello y se tirara en lo profundo del mar.
Entonces a Dios le preocupa el mal testimonio. Y no es posible que una persona que diga yo soy cristiano por la gracia de Dios, yo soy evangélico por la gracia de Dios, ande dando mal testimonio. No es posible. Pero mire, ya hablamos con el hombre, ya le dijimos, ya no hay más nada que podamos hacer. Entonces es una forma como que Pablo dice, entonces ese hombre hay que tratarlo como si fuera inconverso. Porque si no le quiere hacer caso a la iglesia, a la autoridad del pastor, a la autoridad de los diáconos, no quiere prestar atención, quiere seguir haciendo lo que está haciendo, entonces ¿saben qué? Entréguenlo al diablo. ¿Qué significa eso? Ya no oren por él, hombre. Ya no oren por él. Eso es, entréguenlo al diablo. A fin que se destruya su carne, que se muera pues. En pocas palabras, si no hace caso, ya oramos, ya le dijimos. Y déjeme decirle algo, y se lo digo con el cariño, sin el menor deseo de fastidiar a nadie, ni decir, nunca he dicho cosas para ofender a una persona, nunca. La gente las toma de esa manera, pero no. ¿Sabe quiénes están muy cerca de esto? Aquellas personas que ingieren drogas. Aquellas personas que ingieren drogas, usted ya le dijo, usted ya le pidió, usted ya le habló, usted ya le rogó, ya le suplicó, ya oró por él, usted ayunando por él y el cuate tragando por otro lado. Usted ya hizo todo lo que usted podía. ¿Qué puede hacer? Ya no hay más nada que se pueda hacer. Yo entiendo el corazón de una madre, yo entiendo el corazón de un padre, pero hay un momento en la vida donde no hay más nada que se pueda hacer. Más que decir, Señor, ¿sabe qué? Yo te entrego a mi hijo en tus manos. Si tú te lo quieres llevar, Señor, llévatelo. Porque ya no hay más nada que se pueda hacer. Y hay personas en el mundo evangélico que le terminan causando más daño al evangelio que beneficio. Más daño. Y a veces yo les he dicho a ustedes acá en el púlpito, yo en mi novatada de pastor, uno no quiere perder a la gente. Entonces, lastimoso y desgraciadamente se esfuerza por mantener a personas tóxicas dentro de una congregación que al final del día le causan más daño a la iglesia que beneficio. Es así, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Hay personas que el día domingo aparecen aquí en la iglesia como que nada. Sí, pero estuvieron a las 2, 3, 4 de la mañana metidos en un casino tomando. No les importa como cristianos salir de una fiesta, salir de un lugar a echarse un cigarro sin que lo vea la gente. No les importa, es decir, ya no tienen ningún temor de Dios. ¿Me entiende? No, o sea, no son capaces ni de esconderse siquiera, hermano. Me acuerdo que una vez en El Salvador había un señor ya, porque no estaba tan joven, que tenía una moto. Y yo vi la moto, lo conocí y me paré a la par de él. Y el hombre tenía el cigarro aquí metido en la mano. Y yo no sé cómo hizo, pero se metió el cigarro adentro de la. Yo dije, este cuate está quemando. Solo el humo veía yo que salía por ahí de la mano, ¿verdad? Pero claro, le dio pena por lo menos. Dije, por lo menos le dio pena. Pero hay otros que no les da pena. O sea, ya perdieron toda sensibilidad. ¿Me entiende? Han cometido con avidez todos estos pecados que no les importa. No les importa. ¿Y qué pues? O sea, llegan a un punto de, ¿y qué? Ese soy yo. Hipócritas somos todos. Y que yo aquí, y que yo allá, y que yo esto. Sí, lo que olvidan es una cosa. Porque usted me pregunta a mí como pastor, que si me molesta. No, a mí no me molesta. Yo lo que hago es aprender a conocerlos. Eso es lo único que hago. Aprender a conocerlos. Pero su negocio no es conmigo, es con Dios. No es conmigo, es con Dios. Y hay gente que ya perdió esto. Ya lo perdieron. ¿Por qué? Porque viven esa dualidad, esa doble vida. De estar el día domingo aquí, ¿verdad? Como que no pasa absolutamente nada. Pero cualquier oportunidad que tengan, la que sea. Y es feo, es complicado vivir de esa manera. Entonces Pablo dice, mire, eso es un mal testimonio para la iglesia. Hablen con la persona, ya hablamos. ¿Y qué dice? Pues dice que no, que esta es su iglesia, que él va a seguir viniendo con su ex madrastra, su mujer ahora. Dígame usted. Ahora, no todo está perdido en la vida.
Cuando le dijeron al hombre, yo supongo, porque tampoco lo tenemos acá, lo mandaron a llamar a la oficina del pastor, hablaron con él, le dijeron, hermanito, venga para acá. Le queremos decir qué es lo que vamos a hacer con usted. A ver, ¿qué van a hacer conmigo? Lo vamos a entregar al diablo. ¿Cómo así? O sea, váyase al diablo, pues, ¿verdad? Lo vamos a entregar al diablo. Y Dios hizo el milagro, usted. Porque fíjate que en 2 de Corintios, diga a ver si es capítulo 2, por favor, versículo 5. A ver. Ahí está. Entonces, fíjate que ahora resulta que la iglesia de Corinto le manda otra carta al apóstol y le dice, se arrepintió el cuate y ahora ¿qué hacemos? Se lo quitamos al diablo de regreso. Mire usted, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Claro que sí. Seguimos leyendo hasta el 11. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué cosa? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada. ¿Cómo no va a estar triste al hombre si lo mandaron al diablo usted? Lo entregaron a Satanás. Versículo siguiente. Por lo cual os ruego que confirméis. Es que el evangelio es maravilloso, hermano, cuando una persona se arrepiente. Se ha dicho muchísimo que nosotros los cristianos somos el único ejército que terminamos de aniquilar a los heridos, cuando no debería ser así. Una persona pecó, pues sí, pero todos tenemos derecho a la restauración, hermano. Todos tenemos derecho a la confesión de nuestros pecados, al arrepentimiento. Es decir, la regué, hermano. Es que si no la riega, es perfecto. Dígame usted, si no la riega, es perfecto. Si una persona está hablando mal de usted, pregúntese de esa persona que está hablando mal de usted a ver si es perfecta, a ver si nunca ha cometido ningún error en su vida. Sí, como dicen los argentinos, pues vos también tenés tu historia. Todos tenemos nuestra historia. Ahora, ¿qué dice la palabra? Confirmen el amor para con él, hombre. No se trata de desecharlo. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ay, ahora ya se da vuelta la moneda con la iglesia. Les estoy diciendo que lo perdone. Vamos a ver si son obedientes ustedes. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. El versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo contento que se le habían mandado a él, ¿verdad? Véngase para acá. Y digo, no, te lo vamos a quitar otra vez, ¿verdad? Y dijo el diablo, yo no estoy jugando, dijo el diablo. ¿Qué onda aquí con esto? Y eso es delicado. Eso es delicado. Es decir, cuando una persona insiste en vivir como que no es creyente, en actuar como que no es creyente, en pensar como que no es creyente. El consejo del apóstol Pablo dice, ya no oren, hombre. Y eso vamos a estudiar la próxima semana, hablando de esos pecados. Y es que ya estuvo, ya no se puede más. Ya no se puede. Ya ustedes pidieron, ya ustedes clamaron, ya ustedes esto, ya ustedes. Y hay ciertos pecados, los hemos estudiado todos los días miércoles. Hay ciertos pecados de alguna persona que es por demás, hermano, aunque el mismo Espíritu Santo descienda a hablar con la persona, no van a hacer caso. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y como padres, algunos debemos entender esto. Hay momentos en la vida donde ya no se puede más, donde se dice, ni modo, Señor, te lo entrego. ¿Es salva la persona o no es salva? Yo no sé. Eso deberíamos de esforzarnos, porque la persona conozca a Jesucristo. Pero recuerde que toda persona que conoce a Dios tiene que dar fruto. Ahora, quiero mencionar 3 pecados de muerte. ¿Ok? 3 pecados de muerte. Porque estamos hablando al fin y al cabo pues de eso. ¿Cuál es el pecado de muerte? Quiero mencionar 3 situaciones en las que yo humildemente considero
que podrían ser pecados de muerte. La primera, que lo hemos estudiado también hace unas semanas, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lucas 12:10 dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, mire, categóricamente la Sagrada Biblia dice, no le será perdonado. Entonces, eso puede ser un pecado de muerte. Que una persona blasfeme en contra del Espíritu. Hermano, mire, y mucho cuidado con algunos comediantes. No, señor, no juegue con eso. No juegue con eso. No preste sus oídos a comediantes blasfemos, porque usted se convierte en un cómplice. A mí me gusta mucho la comedia, créame. Pero no vaya un comediante de esos a tomar un nombre o a hablar algo que tenga que ver. En primer lugar, malcriados no me gustan. Gente malcriada no, la detesto. Segundo lugar, que vayan a tomar el nombre de Dios o de la religión o de la fe o vayan a hablar de la iglesia. No, me cae mal para el resto de la eternidad. Yo no lo escucho. No lo escucho y veo y lo paso. ¿Por qué? Porque yo no quiero ni escuchar ningún tipo de blasfemia en contra del Espíritu de Dios. ¿Ok? Blasfemar contra el Espíritu Santo es uno de los pecados imperdonables. Lo dice cabalmente la Escritura, no hay perdón. El segundo que considero que es un pecado de muerte es definitivamente rechazar a Jesucristo como Salvador personal. Y eso no solamente de muerte del cuerpo, sino también muerte espiritual. Una persona que rechaza a Cristo constantemente o determinantemente, que usted le habla del evangelio, no, muchas gracias, no, hay más adelante, no hay otro día, no, mire, eso no es para mí, no, muchas gracias, yo no creo en esas cosas. Nos vemos, pecado de muerte. Definitivamente, muerte espiritual y muerte física. Y el tercero, ok, digo, son puntos muy personales, es la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La negación de la fe. Es decir, personas que un día dijeron yo quiero entregarle mi vida a Cristo, personas que un día atravesaron por las aguas bautismales, personas que un día estuvieron sirviendo allá, pero otro día les pasó una mosca por enfrente porque hay gente que es demasiado emocional, ¿verdad? Dejaron de venir a la iglesia, dejaron de leer la Biblia, la agarraron en contra de una iglesia, en contra de un pastor, en contra de los hermanos, en contra de aquí, en contra de allá, y le garantizo que usted debe conocer gente allá afuera que un día estuvo sentada en estas sillas y que ahora usted les quiere hablar del evangelio. No, hombre, y le contestan como mejor que 7 que sepan aconsejar según ellos. No hay gente más difícil para hacerla volver al evangelio que aquellos que ya estuvieron un día en el evangelio. Cuesta con estas personas. Esa es la apostasía. Gente que abandona la fe y se regresan al catolicismo. Abandonan la fe y ahora ya son parte de una secta. Abandonan la fe y ahora viven como si nunca conocieran a Dios. Esas personas han cometido el pecado de muerte del que estamos hablando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dígame. Y cuando una persona dice, no, si yo soy cristiano, pero no vive como tal, yo tengo 3 palabras para usted. Ja. No es cierto. Hay gente así, por supuesto que hay. ¿No se acuerda usted? Por eso siempre he dicho, es necesario, importante, determinante conocer a Dios. Pero mejor que eso es que Dios lo conozca a usted. Es que Dios lo conozca. ¿Por qué? Porque hubo gente que le dijo, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. ¿Y qué le dijo Dios? Yo no los conozco a ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Pero es que nosotros en tu nombre, o sea, en pocas palabras, pero si yo soy evangélico, si allá en 1982 recibí a Cristo, yo no los conozco a ustedes. O sea, decir yo soy cristiano, eso lo dice, hermano, cualquiera. Hasta el diablo lo puede decir. Pero el evangelio habla de un nuevo nacimiento. Y si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, Dios puede quitarle la vida a un creyente de mal testimonio. ¿Ok? No le quiero decir que se la va a quitar a usted. Si Dios le quitara la vida
a un creyente de mal testimonio, cerremos la iglesia y vámonos, mijo. ¿Ok? Entonces, fíjate, es muy probable que Dios le quite la vida a una persona. No es una regla general, pero puede suceder. Puede pasar. Un creyente puede pecar hasta el punto en que Dios mejor se lo lleva. Probablemente porque de alguna manera ha comprometido su testimonio de manera tan significativa que Dios se lo lleva. Ahora, cuando digo esto tiene que ver con creyentes, cristianos, evangélicos, que de una manera abierta infringen la ley de Dios. No hablo de personas que dicen que son y no son, porque el mundo de ellos es precisamente eso, el mundo. Están confundidos. Y recuerde que el diablo es el padre de toda confusión. Están confundidos, o sea, no saben lo que son en realidad. Porque el que es hijo de Dios da frutos. El buen árbol da, ¿qué frutos? Buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. Y dice la Biblia clara y categóricamente que un mal árbol no puede dar buenos frutos, como tampoco un buen árbol puede dar malos frutos. Cuando una persona da malos frutos, ahí tiene la respuesta en la Biblia. ¿Por qué da malos frutos? Porque es un mal árbol. Simple y sencillamente. Es así. Cuando una persona no ha confesado su pecado, ni siquiera arrepentir de su pecado, Dios puede hacer eso. Y yo, déjeme decirle, yo he conocido personas que me han dicho eso. A mí Dios me va a llevar. Porque Dios me ha dicho que cambie esto, que haga aquí, que haga allá. Y gente que ha dado malísimo testimonio, pero mal testimonio. Hay gente que ha llevado, me acuerdo un día un señor que le encantaba hablar del evangelio. Y le encantaba, pero es que lastimosamente este señor, su esposa había fallecido, había, qué sé yo, unos 4 o 5 años. Y el hombre tenía dinero. Y resulta que cada domingo se llevaba a una muchacha de la iglesia a dar una vueltecita. Y como hay tanta gente desesperada, ¿verdad? Un domingo, otro domingo, otro domingo. Y era una cosa increíble. Y se comenzó a escuchar. Y él estaba sirviendo en la iglesia. Y bueno, llegó a oídos del pastor, ¿verdad? Y mire, pastor, se le mandó a llamar a él. Y él dijo, no, bueno, dice, yo tengo derecho si yo soy beodo, ¿verdad? Soy viudo. Tengo derecho y que no sé qué, y que no sé cuándo, y que aquí, que allá, y esto y lo otro. Un día enfermó. Y enfermó de muerte. Enfermó de muerte. Y casos como esos hay varios, hay muchos en realidad. Pero lo que no podemos ni debemos los pastores es decir que estas son reglas generales. Uno. Y en segundo lugar, si usted está pensando en alguien que se murió, también es prohibido para nosotros decir, ahí está, se lo llevó Dios. ¿Me explico? Mejor ni lo diga porque ahora todo lo lleva usted también, ¿me entiende? Entonces ahí está fregada la cosa, ¿verdad? Pero esa es la situación con relación a lo que es el pecado de muerte. Lo que sí nos damos cuenta, hermanos, pues es que Dios se llevó a varias personas, lo hemos visto de una manera inmediata, y que la Biblia nos manda a caminar como su palabra nos enseña. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por el estudio de tu bendita palabra, Señor. Gracias por iluminar nuestras almas, nuestras mentes, nuestras vidas y mostrarnos tu santa voluntad. Oramos para que nos ayude de tal manera, Señor, a dar buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida, la manera como hablamos, cómo nos conducimos, cómo pensamos también las cosas que hacemos. Señor, nos damos cuenta que los ojos de Jehová están sobre nosotros desde el principio del año hasta el fin del año, y que a veces hay cosas mínimas que pensamos nosotros que están bien, cuando tu palabra nos enseña que no están bien. Bendícenos, Padre Santo, en esta hora. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón,
Pero quisiera hacerlo en esta noche. Si usted me dice, pastor, yo nunca antes he recibido a Cristo, pero yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Si hay alguna persona que dice, yo quiero, pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús, quiero comenzar una vida nueva. Si hay alguna persona, diáconos están moviéndose cerca de usted para ayudarle a orar, para que usted le entregue su vida al Señor Jesucristo en esta noche. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted puede recibir a Jesús. Dígale de esta manera: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis faltas, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, y en este día quiero entregarte mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Atesórala en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios les bendiga. Allá hay comidita de parte de Escuela Bíblica, ¿verdad? De parte de la Escuela Dominical. Apoye por favor la Escuela Dominical, hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.